Ejercitemos con diccionarios. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. El primer ejercicio nos plantea, dado el siguiente diccionario, y nos muestra un diccionario almacenado en la variable e, las preguntas son, ¿es el 1 un elemento de e? ¿Cuántos elementos tiene e? ¿Por qué da error la instrucción e de 0? ¿Qué retorna la instrucción 1 in e.values? ¿Qué retorna e de prueba de 2 y por qué? Veamos las soluciones. En la primera pregunta, 1 no es un elemento de e, y esto es porque los elementos solo pueden estar formados por clave-valor, es decir, son pares que tienen dos partes. 1 no tiene dos partes, es un único dato. Entonces, 1 podría ser una clave o podría ser un valor, pero no tiene otra parte como para conformar un par clave-valor. Entonces no podría ser un elemento, ya que los elementos de un diccionario tienen que tener estas dos partes, tienen que ser pares. La cantidad de elementos que tiene E es 3, porque en este diccionario podemos ver 3 pares clave-valor. La instrucción E de 0 da un error porque la clave 0 no existe en este diccionario. Sabemos que si colocamos un diccionario y entre corchetes ponemos al lado algo, ese algo está siendo tratado como clave. Si la clave existe en el diccionario, nos va a retornar el valor, pero si no existe, nos va a dar un error. La instrucción 1 in e.values retorna un valor booleano porque in es un operador que retorna un valor booleano y que indica la pertenencia. En este caso, estamos intentando averiguar si 1 existe entre los valores del diccionario. Eso nos da el resultado false, porque 1 existe como clave y también está dentro de una lista que está como valor de la clave prueba, pero 1 no es un valor del diccionario. Y en este caso lo que estamos intentando es averiguar si 1 existe como valor directamente dentro de e. No importa que exista dentro de otro contenedor anidado dentro de este diccionario. In únicamente verifica dentro del contenedor que le indicamos y no dentro de algún otro contenedor anidado que pueda estar en ese contenedor principal. E de prueba de 2 retorna el número 3, porque E de prueba es una lista. Habíamos visto que prueba es una clave de este diccionario y colocando este string prueba entre corchetes al lado de E, que es la variable que contiene el diccionario, obtenemos su valor, que en este caso es una lista. Y como tal, podemos colocar también corchetes que contengan una posición de esa lista. En este caso, la posición 2, que contiene al número 3. Escribir un programa que procese strings ingresados por el usuario. La lectura finaliza cuando se hayan procesado 50 strings. Al finalizar, informar la cantidad total de ocurrencias de cada carácter en todos los strings ingresados. Y nos da un ejemplo que muestra que para cada uno de los caracteres de todos esos strings que se procesaron, tenemos que mostrar su frecuencia. ¿Cómo se podrían informar las ocurrencias de las letras del alfabeto únicamente, incluyendo el valor 0 para las letras que no aparecieron? Veamos una solución. Comencemos por un pseudocódigo para luego pasarlo a Python. Y lo que vamos a hacer en este caso es escribir el pseudocódigo para analizar la frecuencia de cada carácter de una sola cadena. Después vemos cómo podemos extender eso a 50 cadenas, pero comencemos por un caso más simple. Y lo que necesitamos hacer acá es contabilizar.
Sabemos que cuando necesitamos contabilizar cosas, normalmente utilizamos una variable que tenga dentro un número que represente la cantidad de veces que aparece esa cosa que estamos contabilizando, es decir, un contador. Pero en este caso no sabemos qué cosas vamos a contabilizar, sabemos que son caracteres, pero no sabemos cuáles son, ni sabemos cuántos van a ser. El usuario podría ingresar un string vacío, con lo cual no tiene ningún carácter. O también podría ingresar un único carácter, y en ese caso vamos a tener un solo contador. O podría ingresar muchos caracteres diferentes, y ahí no vamos a saber qué caracteres tenemos que contabilizar. Entonces, como no sabemos esto, no podemos predecir qué variables ni cuántas vamos a necesitar. Para estos casos podemos utilizar un diccionario en el cual vayamos agregando cada carácter que aparece con su cantidad, poniendo al carácter como clave y a la cantidad como valor. Así que vamos a crear primero un diccionario y vamos a pedir al usuario que nos ingrese una cadena, la cual vamos a analizar. Ahora tenemos que analizar cada carácter de esa cadena. Por ende, tendremos que iterar por cada carácter de la cadena. Y por cada uno vamos a hacer algo. Vamos a verificar si ese carácter está entre las claves del diccionario. Si el carácter no está en el diccionario, queremos agregarlo. Y lo agregamos con el valor 1, ya que no estaba, pero ahora estoy observando una ocurrencia de este carácter. Es la primera vez que este carácter aparece, entonces sé que hay al menos una ocurrencia. No sé si más adelante va a haber otras, pero por lo pronto acabo de ver una. Si el carácter está en el diccionario, lo que hago es sumar 1 al valor que tenía, porque no importa qué cantidad de este carácter ya había contabilizado, ahora acabo de contabilizar una ocurrencia más, así que sumo 1 a ese contador. De esta forma ya tenemos un algoritmo en pseudocódigo que nos permite contabilizar los caracteres de una cadena. Pasemos a código Python. Empecemos por crear el diccionario, en este caso llamado contadores, que empieza como vacío, porque no sé qué caracteres voy a agregar como claves y qué valores van a tener. Luego le pido al usuario que me dé una cadena. Y ahora empiezo a analizar esa cadena. Voy a iterar por esa cadena. Y ahora lo que necesito ver es si ese carácter no está en el diccionario, lo cual puedo escribir de esta manera. Voy a analizar si existe dentro de las claves del diccionario. Por eso es que pongo .keys. Podría no poner .keys y de todas maneras esto está buscando al carácter dentro de las claves. Pero con .keys es un poco más claro qué es lo que estamos haciendo. Si el carácter entonces no está entre las claves del diccionario, agrego a ese carácter con el valor 1. Es decir, estoy agregando un par al diccionario. Mi diccionario se llama contadores, como clave quiero usar al carácter y como valor voy a usar el número 1. De esta forma acabo de agregar un nuevo par al diccionario cuando se da el caso de que el carácter no estaba dentro de las claves del diccionario. Si el carácter está, es decir, en caso contrario, lo que quiero hacer es acceder a su valor de esta forma y agregarle 1, incrementar en 1 ese valor. Ahora ya he pasado a código Python todo mi pseudocódigo. Lo que necesito hacer es hacer que esto sirva para 50 cadenas y no para una sola. Entonces necesito agregar una iteración que itere 50 veces y que dentro contenga todo esto. Finalmente, cuando termine esta iteración, vamos a imprimir el resultado. Vamos a imprimir el diccionario. Podríamos, porque Python lo permite, poner print contadores, pero eso no es recomendable por dos cuestiones. Una es que no todos los lenguajes permiten imprimir los contenedores de esa forma y es bueno poder tomar buenas prácticas para poder luego pasar a otros lenguajes sin problemas. Pero además
Esto nos lo imprimiría en el formato estándar que tiene Python para, en este caso, los diccionarios. Y eso, si lo estuviéramos mostrando a un usuario, tal vez no sería tan legible o tan amigable a la lectura. Vamos, en cambio, a iterar por este diccionario por las claves y valores, las dos cosas a la vez. Entonces, voy a utilizar dos variables iteradoras. Una representará la clave, que es el carácter, y la otra representará el valor, que es la cantidad de veces que apareció ese carácter, en el diccionario .items para que tome clave y valor. Estoy reutilizando la variable carácter que antes había usado para iterar por las cadenas. En este caso, la estoy reusando para iterar por el diccionario. Y ahora voy a imprimir esa clave, es decir, ese carácter, separado con dos puntos y luego la cantidad. De esta forma, esta impresión, iterando, va a imprimir como lo pide la consigna, uno debajo de otro, y va a mostrar cada uno de los pares separando clave y valor con dos puntos. Pero antes de probar esto, hagamos una modificación y cambiemos momentáneamente este número 50 por ejemplo, el número 3. Y esto es porque si no tendríamos que ingresar 50 cadenas para poder finalizar con la iteración y ver cómo se imprime, lo cual para una prueba es bastante tedioso. Entonces dejemos el número en 3 mientras probamos y luego sí lo cambiamos a 50, porque si funciona para 3, funciona también para 50. Y ahora empecemos a darle estas tres cadenas que nos pide. Las cadenas pueden tener cualquier cosa, podrían ser una sucesión cualquiera de caracteres, símbolos, letras mayúsculas, minúsculas, números, cualquier cosa, y entonces ahí ingresé una cadena. Ahora podría poner, por ejemplo, una palabra. Y luego podría poner, por ejemplo, una cadena que esté compuesta solamente por números. Entonces, nos va a mostrar, luego de que termina esta iteración de 3 veces, cuántas veces apareció cada carácter, incluyendo cada uno de ellos, sean números, letras, símbolos, espacios, y las letras mayúsculas y minúsculas por separado, porque son caracteres diferentes. Algo que nos pedía la consigna era cómo podríamos hacer para contabilizar únicamente las letras y también mostrar en cero aquellas letras que no aparecen, para lo cual vamos a hacer algunas modificaciones al programa que teníamos. En primer lugar, lo que necesito es contabilizar únicamente las letras, entonces voy a crear un string que contenga todas las letras del alfabeto. Y en este caso, ahora ya sé exactamente qué claves voy a tener dentro del diccionario. Van a ser las letras del alfabeto. Y cada una de esas claves la puedo inicializar con el valor 0 para que cada vez que me encuentre con una de esas letras yo incremente su valor, pero si hay alguna letra que no se encuentra ninguna vez, el valor quede en 0. Eso lo puedo hacer iterando por este string y agregando dentro del diccionario contadores un par donde la clave sea la letra y el valor sea el 0. De esta manera voy a estar agregando todos los pares que correspondan a cada una de esas letras con el valor 0. Algo que tendríamos que tener en cuenta es que acá estoy incluyendo solamente las letras minúsculas, porque mi string alfabeto tiene solamente letras minúsculas. Si quisiera incluir también para contabilizar por separado las letras minúsculas y las mayúsculas, podría, por ejemplo, concatenar en este string que estoy iterando el mismo string, pero convertido a mayúscula. De esta manera estoy obteniendo con esta operación de concatenación un nuevo string que contiene todas las letras minúsculas y luego todas las mismas letras pero pasadas a mayúsculas. Y ahora cuando itere voy a iterar por ese nuevo string agregando cada una de esas letras, las minúsculas y las mayúsculas por separado, como clave y como valor el número 0. Otra opción hubiera sido colocar acá a continuación otra vez todo el alfabeto convertido a mayúsculas, pero de esta forma nos ahorramos escribir nuevamente todo el alfabeto. Y ahora necesitamos que esta iteración no contabilice cualquier carácter, sino que solo analice aquellos que sean letras, es decir,
que sean caracteres que están dentro de este string. En el caso de ser una letra mayúscula, no estará dentro de este string. Entonces, lo que podría hacer es convertir momentáneamente a minúsculas lo que el usuario ingresó, y entonces ahí sí verificar si está dentro de este string, porque este string solo tiene las letras minúsculas. Entonces, ya no necesito hacer esto de verificar si el carácter no está entre las claves, porque ahora solamente voy a contabilizar los que sí están como claves. Los demás los voy a pasar por alto. Así que ahora lo que quiero hacer es saber si el carácter que el usuario ingresó convertido a minúsculas se encuentra en el alfabeto, es decir, estoy verificando si ese carácter es una letra. Lo convierto a minúsculas porque mi string alfabeto solo tiene las letras minúsculas. Si acá hubiese incluido también las mayúsculas, entonces no necesito hacer esta conversión, ni tampoco la concatenación de este string. Si eso sucede, lo que quiero hacer es buscar el valor que corresponde dentro de mi diccionario contadores a ese carácter, y en este caso no lo convierto a minúscula, porque si el carácter es una letra mayúscula, recordemos que esto no realiza una modificación, simplemente obtiene una copia de ese carácter pasado a minúscula, pero el carácter sigue siendo el que era, intacto. Entonces, acá lo busco como clave, ya sea una letra minúscula o una letra mayúscula, y le sumo 1 a su valor. De esta manera, por cada una de las letras únicamente, porque ahora estoy poniendo la condición de que el carácter tenga que estar dentro de este string alfabeto, voy a contabilizar cuántas veces apareció. Y si esa letra no apareció nunca, va a quedar con el valor 0. Dejemos nuevamente este número 3 para las pruebas, y una vez que verificamos que esto funciona, cambiamos el 3 por 50 para que quede tal como la consigna lo pide. Y ahora ejecutemos nuevamente el programa. Esta vez vamos a ingresar caracteres que sean letras, también sin ningún sentido, no necesariamente tienen que ser palabras. Vamos a incluir algunos números para ver qué sucede, y vamos a incluir también algunas letras mayúsculas. Después vamos a incluir, por ejemplo, un carácter que sea un solo símbolo. Después podemos incluir otro que tenga únicamente letras mayúsculas y que sea, por ejemplo, siempre la misma letra. Y vamos a ver qué sucede. Y ahora vemos que nos imprimió el diccionario, colocando para cada una de las letras del alfabeto la cantidad de veces que apareció, y aquellas letras que no aparecieron las pone con el valor 0. Y diferencia el alfabeto en minúsculas del alfabeto en mayúsculas. Las letras en minúsculas y en mayúsculas se toman por separado, porque la consigna no nos aclaraba algo al respecto. Entonces podíamos tomarlas todas juntas o podíamos tomarlas por separado, y en este caso las hemos tomado por separado. El siguiente ejercicio dice: suponer un diccionario con pacientes atendidos en un hospital con el siguiente formato. La clave es el DNI de tipo entero y el valor es una lista con los datos en el siguiente orden: el nombre, que es un string, la edad, que es un entero, si ya ha sido atendido previamente o no, que es un booleano, y el código de su médico de cabecera, que es un entero. Y tenemos dos preguntas. La primera es: ¿qué representa el dato que retorna la siguiente función si el parámetro es el diccionario? Y tenemos la función 1. Luego, suponer también una lista compuesta por tuplas que contienen código y nombre de cada médico, es decir, una lista cuyos elementos son varias tuplas y cada tupla tiene el código y el nombre de un médico. La siguiente función recibe el diccionario, la lista y el DNI de un paciente, que representa el dato retornado. Y en este caso tenemos a función 2 con un determinado algoritmo. Veamos las soluciones. La función 1 está retornando la edad promedio de los pacientes que han sido atendidos alguna vez. Eso lo podemos ver porque está iterando por los valores de este diccionario. A cada uno lo toma en una variable iteradora llamada datos, y esos valores son listas con los datos de los pacientes. Está tomando la posición 2, es decir, si el nombre es la 0, la edad es la 1, la 2 es la que nos indica si ha sido atendido previamente.
Si el valor guardado ahí dentro es true, entonces hace algo. Lo que está haciendo es acumular en la variable e, y en este caso las variables y también la función tienen nombres no representativos a propósito para que podamos analizar el código sin dejarnos guiar por los nombres. Y en esa variable e se acumula el dato que está guardado en la posición 1 de esa lista, que es la edad. Es decir, la variable e acumula las edades de todos los pacientes que han sido atendidos. La variable t suma 1 por cada uno de esos pacientes. Entonces, la variable t es el total de pacientes que han sido atendidos y la variable e es la sumatoria de todas sus edades. Luego, si es que tenemos algún paciente que ha sido atendido, si t es mayor que 0, retornamos la división de e dividido t. Esto es la edad promedio. Hacemos este if porque podría darse el caso de que ninguno de los pacientes se hayan atendido previamente y entonces t haya quedado en 0, con lo cual la división por 0 daría un error. En el caso en que t haya quedado en 0, lo que retornamos es el valor 0. Vamos a probar ejecutar esta función, a ver qué sucede. Para invocar esta función necesito pasarle como parámetro a el diccionario con el formato que nos indicaba. Vamos a poner un diccionario de ejemplo en el cual tenemos algunos pares con la clave que es el DNI de un paciente y el valor que es una lista con los demás datos, el nombre, la edad, si había sido atendido alguna vez y el código de su médico de cabecera. En este caso tenemos 3 pares, 3 pacientes. Y ahora podemos invocar a la función que se llamaba función 1 dándole como parámetro al diccionario pacientes. Y vemos que lo que retorna es el promedio de edad de los pacientes que tienen el valor true, es decir, que se habían atendido alguna vez. Sumó 68 más 29 porque este otro paciente tiene el valor false, entonces no lo contabilizó. Y ese valor, 68 más 29, que da como resultado 97, lo dividió por 2, porque son 2 los pacientes que contabilizó y que se habían atendido alguna vez. Entonces el resultado fue 48.5. En el segundo punto, suponíamos que también existía una lista, entonces esta función recibía al diccionario, a la lista, y también un número de DNI que corresponde a algún paciente, y lo que hace es retornar el nombre del médico de cabecera del paciente correspondiente a este DNI. Para eso, itera por la lista de médicos y verifica, sabiendo que esa lista está compuesta por tuplas, es decir, que en este caso médico va a ser una tupla, y que en la posición 0 tiene el código, entonces accede por el DNI, que en este caso asume que existe dentro del diccionario, accediendo mediante la clave nos da un valor, ese valor es una lista, y en la posición 3 de la lista tenemos guardado el código del médico de cabecera. Entonces está comparando el código del médico de cabecera de este paciente con el código del médico que está en la tupla médico de la lista médicos. Si coinciden, lo que retorna es el nombre de ese médico, la posición 1 de la tupla. Si esta iteración termina sin haber encontrado nunca este código, es decir, que por algún motivo no existe ese médico en la lista, lo que retorna es un string vacío. Entonces ahora ejecutemos esta función. Vamos a colocar nuevamente una variable que contenga este diccionario de ejemplo. Pongamos también una lista de ejemplo, en este caso una lista que tiene datos de médicos. Y ahora podemos invocar a función 2 pasándole los parámetros en el orden en que los pide. Primero era el diccionario, luego la lista de médicos y finalmente un número de DNI de algún paciente. Esta función asume que ese paciente existe porque está directamente comparando con un valor de una lista a la cual accede por clave y esa clave es el DNI de un paciente. Si el paciente no existiera, eso daría un error. Entonces, la función está tomando como precondición que el paciente existe. Tomemos, por ejemplo, este DNI de este paciente y vemos que
tiene el código de médico 437. Entonces sería este médico y nos va a tener que retornar este nombre. Y vemos que eso es exactamente lo que hace.